Yo no sé por qué a veces se nos hace tan difícil amar al Señor si es tan hermoso, tan bello y creador y dador de las cosas más bellas y hermosas que tenemos. En Lucas capítulo 10 versos 38 al 42, no quiero leerlo, solo recordarles algo que ustedes ya saben de esos versículos. Jesús llegó un día a la casa de Marta y de María, la casa de Lázaro. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Y llegó un día, como cualquier día, a compartir con ellos. Jesús le gusta entrar a la casa de alguien, compartir, tomar un café, hacer una cena. A veces él mismo prepara un pescado y se lo ofrece a ese discípulo que estaba alejado y alejándose de su llamado y de su propósito. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Entre más levantemos a Jesús, más almas serán atraídas a Cristo Jesús. Y en esos versículos del 38 al 42 de Lucas 10, hay algo que es importante para empezar y para entrar en el tema que el Espíritu Santo me ha dado y me dio en el transcurso de la noche. Me lo pidió que lo escribiera en esta agendita porque quería descansar anoche, y cuando me acosté a descansar, después de haber escrito en el dispositivo móvil, él me dijo: no, levántate, vuelve a la sala, lleva una agenda y quiero que escribas. Y me llevó a esta agenda donde había empezado hace unos días atrás a escribir algo. Y en ese Lucas 10, 38, 42, usted encuentra que Marta y María tenían las dos actitudes totalmente diferentes frente a Jesucristo. Una, María se sentó a los pies de Jesús. Mire, la posición es bien importante. Todo tiene su lugar. Le compartía yo hoy a mi hijo mientras veníamos en el carro. Todo tiene su lugar. Si uno va a jugar fútbol, no lo puede jugar sentado, ¿no? Tiene que tomar una posición. Usted no puede llevar una silla al campo de fútbol, coger esta silla, llevarla, ponerla en la mitad del campo y sentarse y decirle al técnico: vine a jugar fútbol. No te lo va a creer, porque tiene que tener una posición, estar parado, incluso una vestimenta adecuada, ¿no? Tiene que ponerse, no, tampoco puede llegar allá de terno, de corbata, vine a jugar fútbol. No te lo van a creer. Todo tiene su lugar, tiene su posición, todo tiene. Si va a dormir, se acuesta. Si va a trabajar, se para. Si va a estudiar, se sienta. Si va a recibir la palabra, la recibe sentada. María tomó la mejor posición. Estaba Jesús en su casa. Acababa de llegar el maestro, el amigo, el Señor. Y María se sentó a los pies de Jesús. Sentarse es una posición de descanso, es una posición de reposo para escuchar la palabra. Es una posición, y esto es importante, mis hijos. La palabra sanar en hebreo es Rafa, ¿no? Yo creo que algunos la saben. Jehová Rafa, ¿no? Jehová Rafa, Jehová el sanador. Recuerdo también que hace muchos años llegó a la iglesia. Estaba yo empezando la iglesia. Realmente éramos hacíamos una reunión en mi casa, y llegó a la iglesia una mujer en embarazo, diagnosticada con lupus, cáncer en la sangre, preeclampsia. Estaba así infladita, hinchada de preeclampsia y una enfermedad en su cuerpo que afectaba el vientre de su niño. Al niño tuvieron que sacarlo a los 5 meses de gestación, tratando de salvarla a ella, aunque el médico a mí personalmente me dijo, porque el esposo de esta mujer estaba viajando a otra ciudad de Colombia, y me tocó estar al frente de esa situación. Estaba yo más joven de lo que soy ahora, tenía 28 años, porque fue en el 2003, y el médico me dice a mí, los dos van a morir, pero vamos a sacar el bebé para tratar de salvarla a ella. Yo estaba en el hospital con ella y hablando obviamente con su esposo, que estaba en Bogotá en cuestiones de trabajo, y yo le dije al médico, tenía desde eso ese denuedo, esa osadía, esa fe, y le dije al médico: ninguno de los dos se va a morir. Así se lo contesté. Recuerdo mucho, tengo muy presente
escena en mi vida. A ella la ingresaron así, veo correr la camilla y yo me arrimo a una ventana, un ventanal del hospital, miro, le digo al Señor, yo hacía muy pocos meses había llegado a esa ciudad a ser pastor, y le digo al Señor con lágrimas en los ojos: Señor, ¿a esto me trajiste, a ver muerte? Y ahí el Señor me dijo, la recuerdo como si fuera hoy, me dijo: tú eres un Epafrodito, te traje a esta ciudad para que transmitas vida. Recibí un reposo, una paz. Imagínate, acaban de decirte que van a morir los dos, la mujer y el niño. Voy a la ventana, estoy agobiado, lloro, y Dios me dice: tú eres un Epafrodito. Y recibo una paz que me relajé, me fui a mi casa. El bebé lo sacaron obviamente de 5 meses de gestación. No cabía, cabía en la mano de su mamá cuando lo sacaron, sin pulmones desarrollados. De 5 meses, ya puede usted investigar cómo es un feto a los 5 meses de gestación. Y ni a la mamá se lo dejaron ver. Cuando lo sacaron, ya lo llevaron a incubadora y a todo esto, tratando de mantenerlo con vida. No había ninguna esperanza, ni para él ni para ella. Eso hace 22 años, 23 años, 22 años. Él se llama Rafael, el niño. Rafael significa Jehová sana. Rafael. Él es Dios, Rafa, sanador. Por eso le comparto la historia, que no la tenía planeada en contársela, porque estoy hablando de Rafa. Rafa es sanador. Este Rafael hoy ya tiene 22 años de edad. El que nació de 5 meses, el que sacaron de 5 meses, y no es una persona con problemas físicos, inteligente, profesional, empresario de hecho, con 22 años. Un muchacho que ama a Dios, es enamorado de Jesucristo. Y su mamá vive también, ya debe tener Pilar, no sé, 40 y punta de años. Los dos vivieron. Pero ¿por qué le quería yo compartir esto? Porque la palabra Rafa, que significa sanar, también en el hebreo significa relajarse. El original o la raíz, yo no quiero ser complicado, pero en el hebreo, en donde se escribe la Biblia, hay algo que se llama etimología. Entonces toda palabra tiene una raíz. Rafa es sanar. Jehová Rafa, Jehová sana. La palabra Rafa, en la última letra, porque son 3 letras, el hebreo se lee de derecha a izquierda, en la última letra se cambia una letra y se sigue pronunciando Rafa, y significa relajarse. Sanar y relajarse son la misma palabra en el hebreo, indicando esto, que tu sanidad, tus milagros dependen mucho de reposar, de relajarse. Jehová Rafa, Jehová te da reposo. La enfermedad, la adversidad, la economía no cambia con afanarse, no cambia. Jesús lo dijo. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se afanan? Y esto es algo que necesitamos aprender. Esto es algo que hoy el Espíritu Santo nos va a seguir insistiendo en reposar, en no afanarse, en no angustiarse. Entonces aquí en Lucas 10:38 vemos que María toma una posición, dice que se sentó. En Lucas 10:38 se sentó para escuchar la palabra. Tomó una posición ¿de qué? De descanso. Siempre tiene que haber una posición correcta para cada cosa, pero mucho más para estar en la presencia de Dios. Cuando uno viene a la presencia de Dios y se sienta en la presencia de Dios a escuchar la palabra de Dios, uno tiene que reposar, olvidarse del encebollado que dejó en el fogón, olvidarse de los frijoles, o aquí le dicen ¿cómo que le dicen a las lentejas y a los frijoles? Menestras, le dicen arroz con menestra, y la menestra es frijol o lenteja. Olvídese de la menestra que dejó allá en el fogón a fuego lento. Olvídese de todo. Cuando uno viene a la casa de Dios a escuchar a Jesús, tiene que tomar la posición correcta, reposar el alma, reposar las emociones. Mire, usted no puede, con su esfuerzo, no puede cambiar un solo día de su vida. Usted no puede hacer
un cabello negro blanco, aunque se tinture, porque vuelve y le sale la raíz negra o blanca, del color que sea. Usted no puede añadir a su estatura un codo. Usted no puede hacer que el día de mañana sea más favorable o mejor. Eso tiene que dejarlo en las manos de Dios. Usted tiene que reposar. Cada día trae su propio mal. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nuestras vidas. El día de mañana ya el Señor lo tiene asegurado. Yo tengo que estar aquí reposado, relajado. Rafa es relajarse. Rafa es sanidad. Y no solo hay que escuchar la palabra de Dios, se necesita la condición, la postura correcta para oír bien. Le estoy hablando de María, que tomó la posición correcta. Marta, sin embargo, contrario a lo que María estaba haciendo, que era sentada, reposada, escuchando la palabra, Marta empezó a querer servir. Escúcheme en esto, mis hijos, porque Dios quiere bendecirte. En realidad Dios quiere darte cosas maravillosas, pero tiene que haber la posición correcta. Marta empezó a servir con ansiedad. De hecho, Jesús le dijo: Marta, Marta, muy afanada estás. Turbada, le dice a Marta. Turbada, afanada. Que el original hebreo es dividida en varias partes. Y algunos creen que servir con ansiedad es correcto. O algunos creen que confesar la palabra desde una posición de angustia es correcto. Y hay gente que está confesando: por las heridas de Jesús fui sanado. Yo fui sanado por las heridas de Jesús, pero desde la angustia, no desde el reposo, no desde la paz, no desde la conciencia de que tú estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y hay gente confesando: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria, pero está angustiado. No es una confesión de fe, es una confesión de angustia, de necesidad. Entonces Marta estaba sirviendo. Hay gente que cree que la actividad significa efectividad, y no necesariamente. Marta estaba sirviendo, afanada, ansiosa, preocupada, sin reposar. Y Jesús le dijo: Marta, tú estás muy afanada, turbada estás. El Señor quiere revelarte a ti que el lugar de reposo es el lugar de tu milagro. Dios quiere que tú reposes. Y para reposar hay que entender algo, mis hijos. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Algunos dirán: pastor, pero Jesús se sentó a la diestra del Padre porque es el Hijo de Dios. No, porque se hubiera sentado mucho antes. Pastor, Jesús se sentó a la diestra del Padre porque es Dios hombre. Tampoco. Hebreos, ese si quiere que lo lean, Hebreos capítulo 1 versículo 3. Mire por qué Jesús se sentó a la diestra del Padre: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, aquí está, subraye o resalte, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús pudo sentarse mucho antes a la diestra de Dios, pero no lo hizo. Jesús se sentó a la diestra de Dios exactamente después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados. O sea, lo que le dio al Señor ese lugar a la diestra del Padre no es necesariamente porque era el Hijo de Dios, sino porque ya purificó nuestros pecados. Entonces, cuando Él efectuó la purificación de tus pecados y de mis pecados, Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. En el antiguo pacto, el sacerdote nunca se sentaba. En el antiguo pacto, en el lugar secreto, en el lugar santísimo, no habían sillas, había una mesa que
que era donde se sacrificaba la víctima, una mesa de bronce. Bronce significa juicio, y allí se sacrificaba la víctima, y el sacerdote nunca se sentaba. El sacerdote tenía que estar caminando. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto no había reposo. Jesús es nuestro sumo sacerdote y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, esto es lo más importante. Aquí está la dualidad del evangelio. Jesús te representó a ti en la cruz. Jesús te representó a ti y a mí en la tumba, porque la palabra de Dios dice que fuimos crucificados con Él, que somos semejantes a Él en la muerte, en su sepultura. Jesús te representó a ti en la resurrección. Dice la palabra de Dios que con Cristo hemos sido también resucitados. Jesús te representó en la resurrección. Jesús no fue a la cruz por Él, Jesús fue a la cruz por ti. ¿Alguien lo puede creer? Jesús fue a la tumba por ti, Jesús resucitó por ti. Ahora, Jesús está sentado a la derecha del Padre, no por Él mismo, sino por ti. Escúcheme la dualidad del evangelio. Escúcheme esto que desatará todos los milagros. Usted no me va a ver a mí, se lo aseguro, ni preocupado, ni ansioso por nada, por absolutamente nada. Mire, es más, cuando he pasado los momentos más difíciles en mi cuerpo de enfermedad, es donde usted me ve con más alegría, con más fe. Es más, nadie se da cuenta de lo que yo vivo. Y no es algo que yo me obligue a hacer, es algo que he descubierto por años, a reposar en Dios. Y quiero seguirlo descubriendo, porque ahí es donde suceden los milagros. Los milagros no suceden en el afán. El afán solo trae miedo. El afán es el resultado de un miedo, de un temor. Cuando no tenemos economía, estamos tranquilos, no podemos irnos a robar. Alguna vez le dije yo al Señor: ¿qué quieres? ¿Que me vaya a robar? No puedo irme a robar. Usted me cuida. Yo simplemente, ¿qué hago? No dejo de ir a la iglesia. Mire, cuando mi esposa tenía estos 3 muchachos pequeñitos, que ellos no nacieron así grandes, aunque usted lo haya de pronto pensado en algún momento que ellos nacieron grandes. Nacieron pequeños, hacían pataleta, se tiraban al piso, lloraban, había que llevarlos casi obligados a la iglesia. Pero mi esposa, yo tenía que ir a trabajar, salía del trabajo para la iglesia, y ella tenía que salir sola de la iglesia, de la casa para la iglesia, en Medellín, una ciudad grande como esta, un poco, tal vez más grande, son 3,5 millones de habitantes. No había un carro, no había un vehículo, no había para el taxi, no existían Uber, no existían InDriver ni plataforma. ¿Sabe qué tenía que hacer mi esposa? Tomar los 3 niños, coger un autobús y montarse por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás significa que no tenía para el pasaje. ¿Por qué? Porque no sé si acá los autobuses tenían, o no sé si tendrán allá todavía, una registradora. Uno pasa y registra para que el conductor no se robe la plata, me imagino yo, y le pague al dueño lo que es. Y mi esposa, como no tenía dinero, tenía que montarse por la puerta de atrás. ¿Qué significa montarse por la puerta de atrás? Ponía la mano, el bus paraba y le decía al Señor: ¿me puede llevar por la puerta de atrás, por favor? Unos decían sí, otros decían no. Ahí se quedaba hasta que la llevaban. Nunca dejó de ir a la iglesia. Yo llegaba del trabajo, allá encontraba a mi esposa con mis 3 hijos. No había dinero, pero había una pasión por Dios, un amor por Él. Él era para nosotros, es y seguirá siendo lo más hermoso, el dador de lo más hermoso. Nadie nos obligaba, nadie nos llamaba, nadie nos mandaba dinero para que fuéramos a la iglesia, nadie nos exigía. Siempre ha sido Él lo más hermoso y el dador de lo más hermoso, el creador de lo más hermoso. Fue un proceso, no se quedó así el proceso. ¿Por qué? Porque llegábamos a la casa de Dios a reposar, a recibir la palabra, a llenarnos de su fe, a llenarnos de sueños y de visiones. Y se nos olvidaba que no había para el pasaje. En Medellín hay un sistema de transporte masivo que se llama el Metro de Medellín. Hace más de 30 años tenemos metro en Medellín, adelantado muchísimo a cualquier ciudad en Colombia. Y con el metro se iba hasta cierta parte, entonces uno tenía un ticket del metro y viajaba con ese metro, pero el metro nos llevaba hasta cierta parte y allá llegaba
nosotros llegábamos con ese metro a las 11 de la noche, que era la última, el último tramo que recorría el metro a las 11 de la noche. Llegábamos y de ahí para la casa había que caminar muchísimo, que el metro llegaba hasta cierta parte, y llegábamos a las 11 y empezábamos a caminar en un barrio lleno de violencia, lleno de muerte. Todos los días habían muertos, pero había en el corazón un reposo, una paz. Tropezábamos literalmente, no le estoy exagerando, tropezábamos con los muertos, con los cadáveres, muchas veces, porque era oscuro, el barrio era oscuro, y tropezábamos, mirábamos una persona muerta, una persona asesinada, pero llenos de un reposo de Dios. Nunca dejamos de acudir a escuchar la palabra de Dios, que me bendecía, porque algo en nuestro corazón nos daba la seguridad de que Dios lo cambiaría todo. Lo cambió todo. No le estoy hablando de un cuento de hadas, lo cambió todo. Cambió mi vida, cambió la economía, cambió mi vida. Los hijos ahora ahora sí están grandes, no se quedaron chiquitos tampoco, están grandes, y ahí están guardados, sirviendo a Dios con todas sus fallas y errores en el propósito de Dios. ¿Pero por qué? Porque yo creo que Dios nos enseñó a tomar la actitud correcta, es entrar en reposo. Nada cambia. Yo no podía quedarme en casa tratando de cambiar algo. Mi esposa no podía quedarse en casa tratando de cambiar algo. Mire, tratar de cambiar algo es lo más frustrante. Tener miedo por el día de mañana es lo más frustrante. Jehová Rafa es relajarse, reposar, descansar. Entonces aquí voy a la dualidad del evangelio. Le estoy compartiendo vida, le estoy compartiendo la palabra de Dios, le estoy compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero Él no está sentado allí por Él está sentado allí por ti. Él te representa a ti hoy en el cielo. Esto lo sé yo desde hace muchos años y se lo quiero compartir. Tú no estás aquí sentado hoy 18 de junio, tú estás sentado 18 de mayo, perdón. Tú estás sentado hoy a la derecha del Padre, porque Jesús es tu verdadero yo y estás sentado. Pero pastor, usted está predicando en Guayaquil en la 1 de mayo entre García Moreno y José de Antepara. No, yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sabe dónde estás tú ahora? Sentado, y allí vamos a ir ahora. Vamos a ir a esa silla que el Señor te ha dado. Esta es la dualidad del evangelio, para que aprenda algo, para que reciba milagro, para que se sane. Cuando a mí los médicos me dijeron que no volvía a caminar por un accidente gravísimo, un accidente que dejó más de 10 personas heridas, un accidente donde yo no iba conduciendo, por la gracia de Dios jamás en mi vida me he accidentado yo conduciendo, nunca. Y conduzco desde los 18 años de edad y en diferentes carreteras. Y si conduzco en Guayaquil, créame que el que conduce en Guayaquil puede conducir en cualquier parte del mundo. Pero en el 2010 a mí me habían hecho un tratamiento de una pierna y yo tenía que ir a otra ciudad a predicar la palabra, de Pasto y Piales, a predicar la palabra. Entonces no podía conducir, que no podía embragar o meter el embrague pues del vehículo, porque tenía un tratamiento en la pierna izquierda, estaba vendado. Entonces le pedí a uno de mis líderes, al más cercano, que por favor me condujera el vehículo, me llevara y me regresara, y así lo hicimos. Fui y prediqué aquella noche un mensaje que se tituló El soplo del Espíritu Santo en Ipiales. Algo sucedió en aquella reunión maravilloso. Me fui a montar al carro. Mi hijo espiritual que conducía me dijo: papá, vete atrás para que te puedas acostar y estirar la pierna. Y yo le di, me iba a ir atrás, abrí la puerta, sentí el Espíritu Santo: no, me voy adelante. No, hijo, me voy a ir adelante para ir compartiendo contigo. Me voy adelante. Él, en una imprudencia de él, quiso adelantar un tractocamión en una curva, y cuando vimos, yo me acuerdo fue que vimos las luces de una buseta, solo las luces, y no me acuerdo de más. Bueno, después de que varias horas que me despierto y nos sacan del vehículo, me doy cuenta que el carro de nosotros golpea de frente contra una buseta, y al golpear de frente lo manda el carro debajo del tractocamión, y el tractocamión pasa por estripa el carro toda la parte de atrás. Si yo me hubiera acostado en la parte de atrás, otro estaría predicándole.
yo estuviera, otro le estaría contando el cuento y el cuento tendría otro final. La parte de atrás del camión, que era un Chevrolet Otra en el que yo iba, quedó estripado por el tractocamión. Las llantas del tractocamión, las traseras, pasaron por encima del carro, estripó la parte de atrás y la silla de atrás quedó afuera en la carretera, en la Panamericana. Nosotros íbamos adelante, el motor del carro quedó adentro. Mi hijo espiritual vive de milagro porque se desangró cuando lo fueron a rescatar y le tomaron signos vitales, no tenía signos vitales. Cuando le fueron a hacer colocarle un catéter, no sé qué, yo no tenía sangre porque él tuvo una herida abierta donde se desangró. Yo tenía la columna partida, la pelvis partida y aquí arriba, y médicamente después de varios días los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Por 3 años yo tuve que usar un aparato. Nunca, oye esto, cuando yo abrí los ojos en el accidente, abrí los ojos, estaba el pastor de Ipiales donde había predicado, había ido al accidente a rescatarnos. Él me dijo: papá, todo va a estar bien. Yo, sin poder mover las piernas, le dije: hijo, te prometo que predicaré el evangelio en toda esta región y caminaré por toda esta región predicando el evangelio. Volví, cerré, me llevaron a ambulancia, bueno, todo. Los médicos me dijeron: no puede volver a caminar. Pues mire la mentira de los médicos. Pues camino, salto, brinco, pero hubo un reposo. Hijos, les digo, yo no les estoy contando cuentos chinos, y aquí están mis hijos y digo verdad en Cristo y no miento. Yo llegué, salí del hospital, creo que un miércoles, y el viernes estaba en la iglesia predicando con un aparato que me hacía echar sangre de acá porque había que apretarlo bastante fuerte. Entonces apretaba aquí y yo predicaba echando sangre con la columna partida y con la pelvis arriba. Predicaba. La gente ni se daba cuenta de que a mí me dolía algo. La oficina mía quedaba detrás del púlpito. Terminaba el culto, me iba a la oficina, lloraba del dolor. Me quitaban el aparato, mi esposa o algún hijo espiritual me quitaba el aparato, ¡pum!, caía al piso porque no podía sostenerme de pie. Nunca dejé de ir a la iglesia, jamás. Vine a Guayaquil con ese aparato en una escuela que tuvimos aquí con el pastor Segundo Cuenca. Ahí vine con el aparato. El pastor Iván de Bello, que es mi hermano, donde voy a ir dentro de un mes, estaré con mi esposa dentro de un mes en Bello. Él estaba aquí conmigo. Él me quitaba las medias, me ponía las medias, me quitaba la ropa interior, me ponía la ropa interior. Yo vine con un aparato sin poder caminar, pero siempre en mi corazón un reposo. Yo sabía y sé y sabré siempre quién es mi Señor. A mí me llamaba el apóstol Hugo: ¿quieres ir a Ecuador? Nos encontramos en Ecuador. Puedes ir. Claro que puedo ir, pero ¿y ese aparato? Yo voy. Hubo una convención en Medellín con mi mamá Minerva y yo fui con el aparato. Ahí mi mamá Minerva me profetizó la restauración de mis huesos. Hay gente que no ha tenido una fractura en la columna, pero no han descubierto el reposo de Dios. Hay gente con los huesos fracturados y reposan en Dios. Saben que el Señor está sentado a la diestra de Dios. Y aquí es donde voy. Mire la dualidad del evangelio. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Eso dice la palabra. Jesús no se sentó allí por él, Jesús se sentó allí por mí. Ahora yo represento a Jesús en la tierra y él me representa a mí en el cielo. La dualidad del evangelio. Yo lo represento a él en la tierra y él me representa a mí en el cielo. Como él es, así soy yo en la tierra. Ve, ahí está el secreto de los milagros, de la sanidad, de la liberación, de la prosperidad. Yo lo represento a él. Como él es, así soy yo en la tierra. Su cuerpo no estaba enfermo, mi cuerpo no va a estar enfermo. Y él me representa en el cielo. Yo hoy estoy en el cielo, en los lugares celestiales. Y aquí es donde voy, donde se rompe el espíritu de miedo y de temor. Aquí es donde se va. Como yo estoy sentado en los lugares celestiales, todos los enemigos, la enfermedad, la opresión, la pobreza, están debajo de mis pies. Están debajo. Yo no los veo venir.
No los veo venir porque estoy con Cristo sentado. Entonces, pastor, y entonces la enfermedad, la tosferina, no la veo venir porque está por debajo. Eso también les invito a que escuchen un mensaje de Papá Nahum que se llama Sabiduría en la Guerra Espiritual. Lo predicó en Medellín, en Panamá y en Venezuela hace un par de años atrás, 10 años más o menos atrás. Es poderosísimo. Guerra espiritual no es estar aquí con cartografía, dividiendo la ciudad en sectores, echándole sal a la ciudad, echándole aceite con un helicóptero, haciendo una guerra, desgastándose. En el nombre de Jesús yo acto, yo reprendo, yo echo. Hay mucha gente que creen que eso es guerra espiritual. ¿Sabe cómo se hace la guerra espiritual? Desde una posición de sentado. Porque la palabra de Dios dice que estamos sentados y que todos los enemigos serán puestos bajo el estrado de sus pies. ¿Dónde están los enemigos? Debajo. ¿Qué es guerra espiritual? Tener una posición. Yo estoy por encima de todo principado. Aleluya. No sé si se pone de acuerdo conmigo hoy. Ojalá se pusiera de acuerdo. Ojalá diga amén, así como grita gol cuando hace gol el Real Madrid o Barcelona. El Barcelona de aquí o el Barcelona de allá o el MLE. Diga amén. Yo estoy por encima de todo principado, potestad, de todo gobernador de las tinieblas. Entonces aquí vamos, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso es fundamental para ir al Salmo 91. Eso es fundamental para ir al Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Vive libre de miedos. Vive libre de miedos. ¿Quién edifica esta iglesia? Jesucristo. ¿Quién se encargará del sostenimiento de la iglesia? Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Qué hago yo? Reposar. Me tengo que afanar, me tengo que desesperar, tengo que empezar a llamar a la gente para ver si nos ayudan, si hacen, si dan. No, reposo en el Señor. Mientras yo reposo, Dios está prosperando a una persona, prosperando a la otra, está bendiciendo a alguien, está despertando el corazón de otra persona para servir a Dios. Yo reposo, el Espíritu Santo se está derramando. ¿Sabe por qué la gente no encuentra el camino de la provisión y el camino de la sanidad? Porque están desesperados, y en el desespero, en la ansiedad, están como Marta, afanada, turbada, están divididos. Entonces quieren hacer una cosa, quieren hacer otra, sin tener paz en el corazón. Mire, la palabra del Señor es maravillosa. El Señor dice: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni tenga miedo. ¿Quiere vivir una vida libre de miedo? Amén. El Señor te da una paz que sobrepasa el entendimiento. Tienes que permitir que el Señor inunde tu corazón de una paz que rebosa. Es una paz. Yo no puedo cambiar nada, ni a mis hijos los puedo cambiar. Hay gente que no duerme que porque el hijo se le puso una areta. El mío se puso una areta hace rato y yo duermo tranquilo. Si el Espíritu Santo no se lo quita, yo no se lo voy a quitar, porque si no se enoja conmigo. Ya. Y si usted se enoja porque él tiene una areta, pues también será problema suyo. De pronto lo ve a él en el cielo con areta y usted sin areta no llegue al cielo. Porque como uno no va al cielo por areta o no areta, sino por el corazón, por haber entregado su vida a Cristo. Pero hay gente que se desespera por todo, se afana, que porque mi hijo hizo esto, que porque mi hijo. Repose en el Señor. Usted no puede cambiar su hijo. Usted ni siquiera lo formó en el vientre, en su propio vientre, o no lo formó en el vientre de su esposa. Usted no lo formó, el que lo formó. Mire, le doy una esperanza para los que tienen hijos rebeldes. Le doy una esperanza. Mire, aquí al frente de ustedes, usted ve este pastor que lo ve bonito, agraciado, ungido, lleno del Espíritu Santo. Bueno, este pastor, cuando tenía 15 años,
asesinaba gente, robaba, andaba armado. Entonces hay esperanza para sus hijos. Si lo hizo Dios conmigo, lo va a hacer con sus hijos. A mí no me cambió mi papá ni mi mamá, ni la correa, ni el palo, nada de eso me cambió. A mí me cambió un día que Jesús se apareció en mi vida, tocó mi vida, me transformó, me renovó, y lo hizo conmigo. Lo va a hacer con tu hijo, con tu familiar, con tu esposo, con tu padre. Él es el que salva, Él es el que libera, Él es el que transforma, Él es el que rompe cadenas. Aleluya. Él es el Señor de toda la creación. Es más, le digo algo para que se sorprenda. Ni mi papá estaba orando por mí, ni mi mamá tampoco, porque eran católicos y no sabían orar. Y mi papá no hacía sino tomar y beber. Entonces ninguno estaba orando por mí. Pero él tenía un propósito, como tiene un propósito contigo y como tiene un propósito con tus hijos. Y no te tienes que afanar para que Dios cumpla ese propósito. Tú tienes que lo que tienes que hacer es, primero, amar al Señor con todo el corazón. Segundo, servirle a Dios desinteresadamente, entregarle tus talentos, tu fuerza, tu economía al Señor, tu tiempo al Señor. Tercero, amar a tus hijos, cuidarlos, darles amor, darles cariño. Llegaron rebeldes, se molestaron, se manifestaron. Alguno llegó borracho. Ámalo, abrázalo. Adelántate un poquito al amor que Dios le quiere mostrar a ese joven. Dile que él es importante, dile que es especial para ti, dile que desde que estaba en tu vientre tú sentiste un gran amor por él, y algo va a pasar en el corazón de esa persona, o a tu padre o a tu hermano, en el nombre de Jesús. Pero no te afanes, tú no puedes cambiar a tus hijos, tú no puedes cambiar a tu esposo, y no tengas miedo. No tengas miedo. Tú estás sentado en los lugares celestiales, y todo principado y Satanás está debajo de tus pies. Aleluya. La palabra de Dios dice que somos cuerpo de su cuerpo, carne de su carne. Somos un espíritu con el Señor. ¿Sabe dónde están los demonios? Debajo de nuestros pies. Aleluya. Pastor, y la pobreza no la veo. No la veo. ¿Por qué no la veo? Porque estoy en los lugares celestiales. Y Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Alguien dirá: pastor, esos son bendiciones espirituales. Allí la palabra bendición espiritual dice toda bendición emanada del Espíritu. O sea, toda bendición que el Espíritu te puede dar. Con toda bendición, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Pastor, ha salido la pandemia. Ahorita vamos a ir al Salmo 21. Perdóneme que yo me extienda tanto en los mensajes. Quisiera terminar ya. Yo también quisiera estar en mi casa contemplando a mi esposa, que está recuperándose exitosamente de una intervención que le hicieron en su piernita. Pero una cosa maravillosa. Dios ha hecho milagros sobrenaturales. Quisiera ir allá, abrazarla, pero se me extiende un poco para ir al Salmo 91. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que yo no temeré la pestilencia que en medio de la oscuridad destruye. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque estoy sentado en lugares celestiales. Cristo es mi verdadero yo. Él fue a la cruz representándome a mí, porque Él no pecó. Él fue a la tumba representándome a mí para que mi antigua vida quedara enterrada. Él resucitó para darme vida de resurrección. Este cuerpo mortal que yo tengo está lleno de vida de resurrección hasta que mi cuerpo sea transformado en el rapto o cuando yo parta con el Señor. Este cuerpo va a ser transformado. ¿Sabe qué carga este cuerpo mortal? Vida de resurrección. Él resucitó para darme vida de resurrección. Esa vida de resurrección es la que está renovando los tejidos. Esa vida de resurrección está renovando mis huesos, mi juventud. Y está sentado allá representándome a mí. Por eso es tan importante ese versículo que acabamos de leer. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra. No se sentó en cualquier momento, se podía sentar en cualquier momento. Se sentó cuando efectuó la purificación de nuestros pecados. O sea, cuando ya nos perdonó. Por eso tiene que sentirse perdonado, vivir perdonado, considerarse perdonado. Todos tus pecados fueron perdonados. Eso fue el momento y el lugar para Jesús sentarse a la diestra de Dios. En otras palabras, ya están perdonados, me siento.
descanso, reposo. ¿Y dónde está usted? Reposado, sentado. Eso no significa inactividad, tampoco significa vagancia, porque somos diligentes, trabajamos, aquí estamos, servimos a Dios, pero en el alma estamos reposados. No hay ansiedad, no hay preocupación, no hay miedo. En el avión donde yo me monte, ese avión no se va a caer, estoy reposado. Si se va a caer otro, que se caiga otro, pero en el mío no, porque estoy reposado. Tengo paz. Tengo tanta fe que sé que el piloto que está al frente tiene la capacidad y la habilidad de llevar esa nave a puerto seguro. Yo tengo tanta fe que estoy aquí parado y no estoy pensando que el techo se me va a caer encima. Usted tampoco. Eso es fe, eso es reposo. Así debería vivir la vida, reposado, no esperando que algo malo suceda o tratando de cambiar algo malo en algo bueno. Repose. El Señor está al control de todo. Salmo 91, verso 1. Verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Si usted supiera lo que dice allí el original. El que está sentado, Yashá, el que está sentado en el lugar secreto. El que está sentado en el lugar secreto permanecerá bajo la protección del Omnipotente. Yashá. El que está sentado en el lugar secreto. En el antiguo pacto, el lugar secreto era un lugar donde solamente el sacerdote podía entrar. En el nuevo pacto ya no es un lugar secreto, son los lugares celestiales. El Salmo 91 está escrito para nosotros que ya estamos sentados al abrigo del Altísimo. Abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Siempre que la Biblia hable de sombra es protección. Protección. El que está sentado al abrigo del Altísimo. Y ahora vamos, si nos da tiempo, vamos a mirar qué significa el Altísimo, para que usted no tenga miedo, esté libre del miedo. Cuando la Biblia se refiere al Altísimo, siempre se refiere, allí en el Salmo 91 aparecen casi todos los nombres de Dios. Y el último verso del Salmo 91 habla del nombre de Yeshua. Vamos al último verso. Dice: le saciaré de larga vida y le mostraré mi Yeshua. Salmo 11, el verso 16, sí, perdón. Le saciaré de larga vida, es el Salmo 91. Y le mostraré mi salvación, Yeshua. La palabra allí salvación es Yeshua. Le mostraré a Jesús. Así está escrito: le mostraré mi Yeshua, salvación. Y ahí en el Salmo 91 están casi todos los nombres de Dios: Altísimo, Omnipotente, Yahweh, Jehová Rafa, Escudo, Jehová Shikenu, Jehová Nisi. Pero no hay tiempo para eso, luego estudiaremos los nombres de Dios. Pero en el Salmo 91, esto es para ustedes: el que está sentado al abrigo del Altísimo, el que está sentado en el lugar secreto, el que está sentado en los lugares celestiales, morará bajo la sombra del Omnipotente. Sombra es protección. Estará protegido por el Omnipotente, por el Dios Todopoderoso. O sea, lo primero que tiene que hacer es estar sentado, reposar, Rafa, relajarse, saber que usted está hoy en el cielo, sentado en los lugares celestiales, que lo que hace usted aquí en la tierra es para representar a Cristo, y lo que hace Jesús en el cielo es para representarlo a usted. ¿Alguien está entendiendo eso? Estamos sentados, amén, con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué le dijo Jesús a María? O hablándole a Marta de María: Marta, tú estás muy afanada, estás muy turbada. Esta mujer ha escogido la mejor parte. ¿Cuál mejor parte? Sentarse, relajarse, descansar en Dios. Mañana va y trabaja, pero trabaje descansado, reposado. No entre en afán ni en ansiedad. Hay gente que se afana por tener más dinero. Hay gente que se afana porque tiene poquito dinero. Todo es un afán. Tienen poquito, están desesperados. Tienen más, tienen algo, quieren más y están desesperados. Repose, que su alma repose. Por nada estéis afanosos. Aleluya. Nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acción de
gracias. Si usted escucha mis oraciones son: Padre, gracias, porque derrama bendición sobre nosotros como la lluvia que desciende sobre la tierra sin saber cómo. Padre, gracias, porque tu palabra me guía por caminos y sendas donde hay provisión, sanidad y victoria. Padre, gracias por rodearme con tu favor. Padre, gracias por guardarme. Padre, gracias por proveerme. Gracias. Gracias. La oración no es una queja, la declaración no es una queja de angustia. La declaración es: gracias, Señor, gracias. Lo que falta para el sonido, ya casi vamos a conquistar el sonido, ya casi. No nos han mandado porque tienen que mandarlo todo junto, porque hacen una sola factura. Y faltan $2,000 de 13,000, no es nada, no es nada. Y Dios está proveyendo, estamos tranquilos, reposados. Tal vez ya esta semana lo puedan enviar, ya se termine de pagar y lo envíen, y la otra semana estemos instalando un mejor sonido. Estamos reposados, hay paz. ¿Por qué? Porque no lo tengo que hacer yo, lo hace Dios. Yo le dije al Señor: Señor, yo no edifico tu iglesia. Podemos inventarnos estrategias y planes y una cosa y la otra, pero yo no edifico la iglesia. Tú edificas la iglesia y tú te aseguras de su permanencia. ¿Quién guarda tu casa? El Señor. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Para qué me voy a poner yo desesperado a cuidar mi casa en la noche, que no entre un ladrón? En la noche yo duermo tranquilo. El ángel de Jehová. ¿Por qué estoy tranquilo? Porque Dios envió ángeles. ¿Por qué estoy tranquilo? Pastor, no va a venir el mal, no va a venir el peligro. No lo veo, estoy sentado en los lugares celestiales. Aleluya, vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Salmo 91, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. Ahora vamos a mirar al Altísimo. Primero miremos desde la posición que estamos. Estamos sentados. El que se sienta, Yahshua, al abrigo del Altísimo, el que está sentado en los lugares celestiales. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aleluya. Que viene el ébola, no lo veo, Él me libra. Yo estoy sentado en los lugares celestiales y aquí en la tierra lo represento a Él. Entonces Él me va a librar. La peste, la pandemia, el COVID, todo eso, Él me libra. Y si toca mi cuerpo, Él me libra, Él me sana, Él me restaura. Aleluya. Mire lo que dice el verso 4: con tus plumas te cubrirán y debajo de sus alas estarás seguro. Dios se muestra como un águila. ¿Y por qué se muestra como un águila? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios allí se representa como un águila? Con sus plumas te cubrirá. No tengo tiempo, pero dice la palabra de Dios en Éxodo que Dios los llevó por el desierto como alas, con alas de águila los llevó por el desierto. Las alas, el próximo domingo, si el Señor me da la vida y me permite, le predicaré las alas de la gracia, las alas del águila. Él los llevó con alas de águila en el desierto. Era imposible cruzar del Mar Rojo al monte Sinaí en 50 días. Naturalmente no se puede. Naturalmente no se puede. ¿Sabe qué dice la palabra? Que ellos caminaban y no se cansaban, porque la palabra de Dios dice que los llevó en alas de águila. Con alas de águila los pasó. Son las alas de la gracia. Y pasaron un trayecto que no se podía pasar en 50 días, lo pasaron en 50 días sin cansarse. Dice la palabra que el vestido de ellos no se envejeció y que los pies de los niños que crecían, la sandalia crecía con los pies. Eran las alas del águila, porque aquí el Señor se muestra con las plumas del águila. Con tus plumas te cubrirá. Son las alas del águila, las alas de la gracia que te cubren. Pero mire lo que pasa tan hermoso allí: y debajo de sus alas estarás seguro. Espero que me entienda. Usted está sentado bajo la sombra del Altísimo. Él te cubre con las alas del águila, que son las alas de la gracia, y allí tú estás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo es desde la cabeza
hasta los pies. Y allí escudo significa que te rodeará. Es como un escudo, como un baluarte, el omnipotente. Ahorita espero, Espíritu Santo, detén el tiempo para hablar un poco del Altísimo. Usted está sentado a la sombra del Altísimo. Él te cubre con un escudo, te rodea y estás seguro. Ninguna arma forjada. Por eso dice el Salmo 91 que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán, porque es un escudo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Mire lo que dice el verso 5. No temerás. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Por dónde anda el virus? Por la oscuridad, no lo vemos, no se ve. Ni mortandad que en medio del día destruya. Versos 5 y 6 otra vez. No temerás. Vive libre del miedo. ¿Por qué? Porque estás sentado en el lugar secreto bajo las plumas de la gracia, las alas del águila que te cubren, esas alas que llevaron a Israel por el desierto. Mis hijos, Israel no fueron sacados de Egipto por sus buenas obras. Israel no bebió agua dulce donde habían aguas amargas por sus obras. Ellos se iban quejando. Eran las alas de la gracia. Israel no tomó agua de la roca en el desierto por sus buenas obras. Iban hablando mal de Dios y de Moisés, y Dios les dio agua de la roca, las alas de la gracia. Nadie murió desde que salió de Egipto hasta que llegó al Sinaí. Nadie se enfermó. Eran las alas de la gracia. Dios siempre, ese trayecto de Egipto a Sinaí, eran las alas de la gracia. Cuando ya llegaron al Sinaí y ellos pidieron: Señor, mándanos lo que quieras, que nosotros lo haremos. Allí ya se sometieron a una ley. Por eso las alas del águila que los llevó por el desierto está en Éxodo 19. Y Éxodo 19 es antes de Éxodo 20. Reciba esa revelación. ¿Y qué hay en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. En Éxodo 19 están los llevé por el desierto con alas de águila. O sea, ese trayecto fue de gracia. Por eso no se enfermaban. Por eso crecían los zapatos, crecían con el pie. Ni el vestido se envejecía. Cuando uno depende de esa gracia, cuando uno está bajo las plumas de la gracia, está sentado, reposado, relajado, Rafa, bajo la sombra de sus alas, ni el vestido se envejece. Cuando yo era un obrero, a mí me dio un hermano un terno, un traje. Un terno era morado, más feo, que parecía, no sé qué parecía, es un vómito de algún niño enfermo o algo, porque eso era morado. Y yo no tenía más, me lo iba todos los domingos con ese traje. Mire, mis hijos, yo creo que duré como 5 años con el mismo traje, y eso ni se envejecía. Y bien feo. Debe de estar todavía ahí. Alguien lo debe tener, porque no se envejecía. La ropa no se envejece. Les doy un testimonio que es sobrenatural. Yo llevo 2 años y 6 meses viviendo en la casa donde vivo. Dios me ha permitido pagar mi arrendo puntualito. Soy exactico en pagar mi arrendo. Esa señora me quiere, nunca ha ido allá. Le he invitado a que vaya a tomar un café la dueña, nunca ha ido. No, don Freddy, no, tranquilo. Y llevo 2 años y medio sin pagar. Cuando yo fui a vivir allá, me dijeron: pero aquí la energía es altísima. Yo, bueno, Dios proveerá. Cuando voy allá y no llegaban recibos de energía, yo hablé con la señora: doña Mariana, no llegan recibos de energía. Don Freddy, lo que pasa es que mi hermano, el hermano de ella, era el dueño de esa casa y murió. Y mi hermano tenía un subsidio. Debe ser que todavía le está cubriendo el subsidio. Tranquilo, déjeme, yo hablo con la empresa eléctrica. Pasaban 3 meses, 4 meses. Doña Mariana, no llega recibo.
No, don Freddy, es el subsidio que tenía mi hermano. No sé qué subsidio sería. Pasó un año, nada de recibo de energía. Doña Mariana, nada. Don Freddy, eso está muy raro, porque el subsidio que él tenía, que era como una garantía que él tenía, o un crédito que tenía ya, no pasaba de más de $200. Déjeme, yo llamo. Cuando llama, van y revisan y se dan cuenta que habían, de la misma empresa, hacía más de un año habían mandado a cortar la energía, pero la habían puenteado porque la casa estaba vacía. Llevaba mucho tiempo vacía desde que el Señor murió, y la dejaron puenteada. Ni la dueña de la casa ni yo sabíamos eso. Cuando viene, yo le digo, doña Mariana, que es que eso está puenteado. Ay, don Freddy, póngase a orar, que no me vayan a hacer una multa porque llevamos un año consumiendo energía. No, doña Mariana, esto me ha dicho, ya me pongo a orar, porque si nos cobran una multa, eso es de no sé cuántos miles de dólares y nos toca pagarlo a los dos. Yo le dije, no, doña Mariana, entonces oramos. Me puse a orar, mis hijos. La empresa vino, reconectó, nunca le cobraron la multa. Eso hace por ahí 7 meses atrás, 8 meses. Y no ha llegado recibo. Y le digo yo, doña Mariana, no llega recibo. Y me dice, don Freddy, es que creo que yo tengo, o mi hermano tiene un crédito allá. Tenía un crédito y debe estar, se están cobrando de ese crédito que él tenía allá, de esa, sí, un dinero que tenía ahí. Yo no entiendo eso. Llevo 2 años y 7 meses, nunca me ha llegado recibo de energía. Nunca. Yo descanso en la gracia de Dios. El tanque de gas dura 3-4 meses o más. Yo cuando voy de viaje, Señor, esta gasolina se multiplica en el nombre, y se multiplica. Mis hijos, cuando usted está al abrigo del Altísimo, no le sucederá mal. Cuando usted está bajo la sombra del Omnipotente, cuando Él te cubre con sus alas, las alas de la gracia, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni a pestilencia que en medio de la noche destruya. No puedo terminar, pero dice el verso 7: caerán a tu lado 1000, aleluya, Maranata, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Y por qué no pueden llegar? Porque tú estás sentado en el lugar secreto, en los lugares celestiales. Allá no llegan los ataques del enemigo. Aleluya. A tu lado caerán 1000, a tu diestra caerán 10,000, y a ti no te llegarán. Ciertamente con tus ojos desde arriba, desde el lugar celestial, mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vive libre del miedo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué significa el Altísimo? Siempre que la Biblia se refiere al nombre de Dios Altísimo, Elohim, se refiere al Dios de todas las naciones de la tierra, de toda la tierra. Él es el Dios de toda la tierra. La Biblia tiene una ley que se llama la ley de la primera mención. Siempre que se menciona una palabra por primera vez en la Biblia, determina y define lo que esa palabra va a significar siempre. La primera vez que se menciona la palabra Altísimo en la Biblia es en Génesis capítulo 14, cuando Abraham regresaba de derrotar a los 5 reyes, y se le apareció Melquisedec, y Melquisedec le dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y bendito sea Jehová, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. El sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo, bendice a Dios y bendice al hombre. Oiga eso. Y lo bendice con el Dios Altísimo, el Dios de toda la tierra. Bendito sea Jehová, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué la gente tiene problemas con los diezmos? Porque no tiene revelación del Altísimo. O sea, no se le ha revelado
el cuerpo y la sangre, que es el pacto de gracia, y que Dios es el Dios de toda la tierra, de toda la creación, de todas las naciones. Entonces, cuando Melquisedec lo bendice, y lo bendice con el nombre del Altísimo, Abraham le da los diezmos de todo. Los diezmos no son una medida o una forma de tener más dinero. Los diezmos son una demostración de que estoy bendito por el Dios Altísimo. Pero el verso 1 del siguiente capítulo de Génesis, ahí está el secreto. Cuando usted tiene una revelación del Dios Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, porque has puesto al Altísimo como tu habitación. Usted está sentado, Él me cubre, aleluya, con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estoy seguro. Mire lo que dice el verso siguiente, mire. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Le dieron el pan y el vino, la sangre y la carne de Jesús. Le dio la bendición del Dios Altísimo. Abraham dio los diezmos de todo. Después de esas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Vive libre del miedo, no temas. No tengas temor. No tengas miedo de nada. No tengas miedo de nada. Estás bendecido por el Altísimo. Has hecho un pacto con tus diezmos. Has comido la carne y la sangre. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La primera vez que aparece Altísimo en la Biblia significa el Dios de toda la tierra bendiciendo a un hombre por causa del pacto de la carne y de la sangre. Y ese hombre, con la revelación del Altísimo, entregando los diezmos. Esa gente no tiene temor. Si yo sé quién es el Altísimo que me cubre, si yo sé que el cuerpo y la sangre de Jesús son un pacto de gracia, y yo he dado los diezmos de todo, no tengo temor. Vivo libre del miedo. Mis hijos, así sea de $10 o de $1,000,000, el diezmo es agradecimiento a Dios porque el Altísimo me ha bendecido, me ha cubierto. ¿Cuánto dinero te ha guardado el Señor de una enfermedad, de un accidente, de un secuestro, de un robo? ¿Cuánto dinero? Hay personas que no creen en diezmar y terminan pagándole a los médicos, a los secuestradores, a los vacunadores, mucho más de lo que tenían que darle a Dios. No temas. No temas, iglesia. Yo soy tu escudo. Te rodeo y tu galardón será sobremanera grande. Vive libre del miedo. ¿Dónde? Sentado en los lugares celestiales, en el lugar secreto.